Hola, nuevamente con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de generación distribuida mediante sistemas fotovoltaicos. Un tema muy interesante para el desarrollo de las energías sostenibles y sobre todo en el punto de la demanda, es decir, donde el usuario necesita la energía, evitando así todo un transporte de energía que puede ir desde la producción y pasando por la transmisión, distribución y demás. En este caso, normalmente está cerca, muy cerca de la necesidad de las cargas eléctricas. Los temas de conversión de energía solar pasan por varios factores. Uno, evidentemente las placas solares captan la radiación solar para luego pasar a convertirse y así alimentar las cargas de consumo. En algunos casos inyecta a la red, es decir, hay un juego entre la red y el tema de la generación distribuida. En el tema de la definición de generación distribuida es justamente la no concentración de la generación eléctrica, ¿no? Entonces, como hablamos de no concentración de la generación eléctrica, pasamos de un modelo tradicional a un nuevo modelo, a un nuevo modelo donde la generación está en la carga, está muy cerca a la carga. Hay varios escenarios con respecto a los consumos de electricidad cuando hablamos de generación distribuida. No, normalmente, cuando hablamos de generación distribuida es que estamos conectados a ciertas cargas eléctricas, es decir, previo a la instalación de generación distribuida, normalmente hemos tenido energía eléctrica, se cuenta con energía eléctrica conectada a la red. Entonces, cuando hay baja radiación solar, hay un consumo entre la generación distribuida y la generación y la energía de la red. Cuando hay una gran energía solar, en este caso, podría incluso inyectar energía a la red, pero cuando todo está nublado, por ejemplo, o en la noche, se consume 100% de la energía en la red. Entonces son escenarios que se van construyendo. Los sistemas fotovoltaicos hay dos tipos. Hay uno que es conectado a la red a nivel de generación distribuida y otro es que no está conectado a la red. En este caso, los conectados a la red normalmente se llama on-grid. ¿Y para qué funcione un sistema fotovoltaico de generación distribuida? Es la energía de la red tiene que estar activa. Si no hay energía en la red, tampoco se podrá usar la generación distribuida. Es decir, no va a captar esas señales eléctricas. Y también contamos con los sistemas fotovoltaicos off-grid, es decir, los que no están conectados a la red. Lo particular de esto es que tienen que tener batería, es decir, siempre tiene que haber una señal energética activa y esas son las baterías. Eh, Hay muchos tipos de sistemas fotovoltaicos distribuidos. Hay unos que están asociados a las viviendas, hay otros que están distribuidos para iluminación, hay otros que generan mini redes aisladas y hay otros que están en la parte ya de concentración como las grandes plantas solares. ¿Cuáles son los principales equipos de un sistema solar? Estamos hablando de un panel fotovoltaico, luego tienes a un inversor que de alguna forma transforma la corriente, genera el sistema fotovoltaico en una corriente de uso, ¿no? Es decir, directa, a alterna. Hay los controladores. Estos controladores son netamente para los temas aislados, los off-grid, estructuras para los sistemas solares y las baterías también para los sistemas aislados. Bueno, las baterías también pueden estar en un sistema on-grid. La radiación solar en el Perú, como ya habíamos visto en las láminas anteriores, es muy buena y en todos los sectores hay energía disponible. En Lima, que es una de las grandes preocupaciones, se puede decir que siempre, todos los meses es posible generar energía solar. ¿Qué sucede? Que los picos, sobre todo los valles, ¿no? Es decir, los meses de junio, julio y parte de agosto, normalmente tienes muy baja radiación solar, mientras que tienes meses como enero hasta abril, e incluso desde octubre a abril, meses que tienen una buena radiación solar en Lima, por lo tanto, una gran oportunidad de generar energía solar. Existe un reglamento hoy por hoy a nivel de normativa que viene siendo discutido, todavía no está publicado, ya desde hace muchos años, donde eh, se dividen, ¿no?
en ciertas formas, potencia, conexiones, la comercialización, es decir, hay mucha discusión detrás de esto, qué pasa si se inyecta o no la red, qué pasa si solamente se usa una fracción, qué sucede con las tarifas. Entonces hay estos reglamentos que nos llevan a uniformizarnos. Pero bueno, también hay un tema que hay que siempre a nivel de generación distribuida, no toda la capacidad que puede generar tu sistema de generación distribuida se puede usar. Entonces hay excedentes. La idea de que esos excedentes se puedan aprovechar de alguna manera. Almacenarlos puede ser más costoso, lo mejor sería inyectarlo a la red, pero para eso se tiene que tener ese reglamento definido. Lo que normalmente podemos hacer hoy por hoy es algo como limitar los excedentes. ¿Qué significa? No es que no se genere la energía, simplemente se limita esa generación de energía netamente a lo que se usa. ¿Qué sucede con esos excedentes? Es que no se genera, por lo tanto no se usa y de alguna forma es menos atractiva la solución por el lado económico, es decir, energía que no vas a generar, energía que no usas, por lo tanto no se retribuye. Es ahí donde hoy por hoy solo podemos hacer estos tipos de generación distribuida. Los paneles fotovoltaicos han mejorado. De hecho, hay ahorita varias tecnologías y a nivel de las eficiencias han ido mejorando, pero parte normalmente de un sistema fotovoltaico, un panel, desde una celda hasta llegar a ser una placa solar. Entonces hay muchas tecnologías, pero dentro de ellas podríamos categorizar en monocristalinos y poliscristalinos, unos que son también eh, más eficientes y otros menos eficientes, y así de alguna manera se diferencian por su geometría, por su pureza de silicio, etc. Entonces, las eficiencias de sistemas fotovoltaicos han venido creciendo últimamente bastante buena. De hecho, que hay un gran espacio todavía para mejorar. Es decir, hablamos de paneles fotovoltaicos de 23% de eficiencia. Me dirán ustedes, eso es muy poco eficiente. Claramente, pero hay un gran espacio para mejorar de tal manera que se pueda captar mejor la radiación y generar energía eléctrica. Hay paneles solares, por ejemplo, bifaciales, pero es importante dentro de una construcción el dimensionamiento del panel solar, porque a partir de ahí se puede configurar todos los módulos, ¿no? La idea aquí es que siempre tener en cuenta los espacios que va a cubrir y la necesidad de carga que necesito aprovechar. Los módulos fotovoltaicos son una serie de capas, una serie de metales, una serie de materiales, de tal manera que incluso conexiones ya normadas como conectores MC4 que siempre vienen con los paneles solares. Los módulos fotovoltaicos bifaciales son hoy por hoy los que más eficiencia tienen y ya en el Perú se han instalado en algunas plantas. De hecho, hay plantas que son para autoconsumo también instaladas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta son los inversores. Aparte de los paneles, los inversores considero yo que son los equipos, que los equipos que más cuestan, paneles solares y los inversores probablemente sean entre ellos el 60% de todo el costo de un sistema distribuido, pero aquí es importante ver marcas, ver modelos y todas las conexiones, las utilidades, qué lee, qué mide, qué transforma, no, con las capacidades, de tal manera que no tengamos ni sobreestimado ni subestimado el sistema fotovoltaico. Entonces los inversores hay de varios tipos, unos que son multistring, es decir, que conectamos un grupo de paneles con un inversor, otro grupo de paneles con un inversor y así vamos formando una cadena, o los que hay unos que son centrales donde conecta un gran grupo de paneles solares, ¿no? Las potencias definitivamente son distintas. Por ende, aquí también hay que ver qué efectos hay en los mantenimientos. Entonces, hay muchos modelos de inversores y sus formas y que dependerá de la solución a utilizar. Los inversores multi-stream son aquellos que podemos aprovechar muchos módulos, es decir, es posible incrementar las plantas de manera modular. Claramente en las operaciones y mantenimiento probablemente tengan más puntos de atención que luego vienen a ser generados en una estación, es decir, transformados en una estación para su distribución. Los inversores centrales son magníficos para grandes plantas, ¿no? Si bien es cierto, acá tienes menos puntos de mantenimiento,
el impacto que puede tener uno de estos en la generación, es decir, fallan, es más alto que los otros. Entonces hay que evaluar todas esas aristas. Están por otro lado la unidad de monitoreo, cómo mido la generación de energía, cómo mido cómo va mi planta, si le toca mantenimiento o no le toca, cómo va el comportamiento de la generación, muy importante tenerlo en cuenta. Un monitoreo a través de una plataforma es importante tenerlo para ver cómo está yendo el comportamiento de la generación, si ya toca mantenimiento, como por ejemplo de limpieza. Las estructuras para montaje también depende del lugar, depende si vamos a instalarlo sobre un terreno, sobre un techo, vamos a hacer una estructura elevada, entonces todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, la generación distribuida a nivel de sistemas fotovoltaicos permite aprovechar el máximo de energía solar. Aquí es importante ver, oye, cuánto se aprovecha la eficiencia energética. ¿No? A veces nos detenemos mucho en los detalles técnicos de la inclinación, pero puede ser que no aprovechar una eficiencia energética puede ser disminuir los costos, como por ejemplo de estructuras, ¿no? Que no son para nada despreciables, ¿no? Entonces, ahí es importante ver las flexibilidades que podemos tener en las diferentes soluciones y cómo nos adaptamos. Las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos en el Perú son adecuados. La alta radiación solar que tenemos en todo el Perú es muy buena, de hecho en la zona sur con mucha mejor performance, pero tenemos en la selva, en el centro y en todos lados fuentes inagotables de radiación solar. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido. Muchas gracias.